Entonces, chicos, de nuevo, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Hoy, 18 de junio del 2025, siendo las 8:23, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. No sin antes que retomemos y mencionemos cómo vamos hasta ahora dentro del proceso de formación. Por favor, ¿alguien me ayuda? Isabel, Isabel, ¿tienes la cámara encendida? Por favor, ¿nos ayudas apagándola? Y si por favor alguien me ayuda a ir aprobando a los aprendices que van ingresando, ¿vale? ¿Quién me colabora? ¿Me puede levantar la manita para que por favor me ayude? Daisy, listo Daisy, muchísimas gracias, te agradezco. Bueno, ahí para que no nos interrumpa. Isabel, ¿tienes la cámara encendida? Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces chicos, recordarles, voy a compartir acá un momentico la pantalla. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Listo. Bueno, Sayuna nos está generando algunas intermitencias, chicos, pero bueno, lo ideal es que revisemos como en el horario que más se adecue a nuestra formación para que nos deje trabajar. ¿Listo? Yo sé que es un poquito complicado para a veces ingresar, se generan inconvenientes, bueno, no nos deja ingresar, no deja a veces subir las evidencias, pero pues yo les pido que tengamos un poquito de paciencia y que podamos cumplir con lo que tenemos dentro de nuestro cronograma de actividades. Entonces, bueno, chicos, dentro de los anuncios que tenemos en nuestra ficha, tenemos que la fase de análisis terminó el 11 de junio, ¿cierto? Miremos un momentico acá el cronograma, déjenme acá, yo les descargo el cronograma general para que lo podamos revisar porque desde la página ha sido complicado. Entonces, chicos, recuerden que la fase de análisis estuvo del 12 de abril al 11 de junio, ¿sí? Entonces, para la fase de análisis, ustedes tuvieron que haber cumplido con las evidencias de TIC, emprendimiento, inglés y las dos actividades que hacen parte de la parte técnica, de la parte contable, que es el mapa mental sobre constitución y legalización de la empresa y el mapa mental sobre documentos comerciales y títulos valores. ¿Cierto? Que esas fueron las dos evidencias que quedamos que íbamos a entregar dentro de la fase de análisis. Teníamos plazo hasta el 11 de junio. Si bien algunos aprendices no, por X o Y motivos, no cumplieron dentro de esta fase, se les dio y se les envió un mensaje donde se les decía que tenían plazo hasta el día de hoy para poder entregar esas evidencias. Entonces recuerden que es importante que nosotros cumplamos, chicos, con las fechas de entrega de las evidencias. Si ustedes se dan cuenta, dentro del cronograma de actividades, durante todas las fases, ustedes siempre van a estar acompañados de la parte técnica, ¿cierto? Que soy yo, y de la parte de inglés. Pero de esas competencias transversales como son inglés, matemáticas, emprendimiento, bueno, todas esas que son claves y transversales, pues los instructores, ellos en cada fase, duran la fase unos días más mientras que se hace como el plan de mejoramiento de los que no entregaron y ya ellos se retiran de la ficha.
Entonces, si no entregamos las evidencias dentro del plazo que corresponden, entonces va a ser muy complicado ponernos al día, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan eso en cuenta, entreguemos las evidencias en las fechas que corresponden. ¿Listo? Entonces, tenemos plazo hasta hoy para que aquellos que por X o Y motivos tenían pendientes allá algunas evidencias, pues las puedan subir. ¿Listo? Entonces, aprovechen, bueno, aunque hoy 18 ya se acabó el día, pero la idea es que si por X o Y motivos no alcanzan a terminarlas hoy, entonces me avisan y miramos si hacemos un plan de mejoramiento o revisamos cuál fue la causal por la que usted no pudo cumplir, ¿cierto? Porque se enfermó, que, bueno, un hecho justificado, entonces me escriben, hacemos plan de mejoramiento y establecemos una fecha de entrega de las evidencias. Eh, bueno, ahí dice Ruchi, levantó la mano, no sé cuál es tu nombre. Buenas noches, profe. ¿Cómo está usted? Bien, sí, señora. ¿Y cómo es tu Profe, nombre? Ruth Gamarra. Ruk. Sí, Ruth Gamarra. Ok. Profe, lo que pasa es que, mire, yo he tenido bastante problemas es con el área de inglés. La verdad es que me ha dado duro porque no, nada, yo me metí, vi los videos, pero, o sea, para mí es bastante complicado. Ujú. Entonces, de todas maneras, yo estudié y me asesoré para crear algo que él mandó como un cuestionario, pero hoy que traté de hacer el cuestionario, cuando entré, pareciera que, o sea, me decía como no permitido o algo y no pude hacerlo. O sea, yo estoy Ujú. mal con inglés, no sé cómo hacer conmigo, porque yo no entregué esas evidencias, es lo único que me falta. Lo de inglés. Ah, ok. Sí, Listo. señor. Entonces, ¿algún otro tiene alguna deficiencia con inglés para que le podamos comentar al profe? Bueno, Ruk. Yo Ruk, sí tengo algo. sí, tu nombre. Eh, yo subí una evidencia del video, envié el link, pero al parecer él no logró ver el video. Y Sí. ya traté como de comunicarme con él, pero al parecer no ha podido ingresar a Sajuna para que vuelva a calificar. Él como que lo que hizo fue como habilitar lo que yo ya había entregado, no como usted hace que da otro intento más, sino que el primer intento que yo hice, él como que lo habilitó y yo pude subir nuevamente el video, pero aún así he estado detrás de él para que me califique y a la fecha pues no me ha calificado. Ah, ok, listo, no hay problema. Ya, es que mira, yo sé, por ejemplo, yo también tengo varias evidencias por calificarles y les pido excusas, pero es que de verdad la plataforma no nos ha ayudado. Mire, si ustedes nomás ven a esta hora, mire cómo se encuentra. Entonces, es un poco complicado. De pronto, si no se les ha calificado a la fecha, no se preocupen, que nosotros les damos los tiempos que se consideren pertinentes y hay que subsanar algo para que ustedes puedan corregir su evidencia o mejorarla, bueno, lo que tengan que hacer. Pues yo la corregí, porque me colocó una D, porque no pudo ver el video, porque el link no se lo permitió y me colocó una D. Entonces lo que hice fue subir nuevamente el video, miré el link y el link sí se podía ver. No sé si él era que tenía problemas de internet, que no lograba ver el video y pues me calificó con una D. Entonces por eso estoy detrás de él, porque pues todas están en A, excepto esa, y tengo otra de emprendimiento que tampoco desde la semana antes pasada que la subí tampoco me han calificado. Sí. Entonces, te va para 2 semanas. Listo, sí. No se preocupen, que esperemos que en el transcurso de esta semana lo que pasa es que en el SENA están haciendo una actualización de Sayuna. Entonces, por eso hemos tenido tantos inconvenientes con la plataforma, ha estado intermitente, no nos deja ingresar. A veces se hacen las calificaciones, pero el sistema no las toma. Así, un poco complejo, ¿sí? Pero entonces no se afanen que si algo pasa con alguna de sus evidencias, se les calificó tarde o cualquier cosa, igual se van a dar los plazos que necesiten para que puedan subsanar o entregar la evidencia. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Bueno.
Vamos a mirar acá. Bueno, entonces eso con respecto, chicos, a la entrega de las evidencias de la fase de análisis. Por supuesto que felicito a los aprendices que ya cumplieron y ya entregaron sus evidencias. Ya iniciamos el 12 de junio, chicos, el 12 de junio iniciamos nuestro proceso de formación en la etapa de planeación, ¿sí? Y la etapa de planeación va del 12 de junio al 31 de agosto. Entonces, dentro de esta fase de planeación, ¿qué vamos a ver? Dentro de la fase de planeación, ustedes van a ver las competencias de inglés con el profesor David. Nosotros venimos con el profesor David, ¿cierto? De inglés. ¿Sí, chicos? ¿Ese es su profe de inglés? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Entonces, inglés, el profe David. Comunicaciones, el profe Carlos Alape, que es el instructor que se va a hacer cargo de la competencia de inglés. La parte técnica de contabilidad, que la siguen revisando conmigo. Si ven que en la parte de planeación también seguimos con el taller, la idea es que durante, durante esta fase podamos desarrollar tanto el taller que hace parte de la parte de análisis, que no lo hicimos allá en esa fase, sino que la desarrollamos acá. Entonces, la idea es que en la fase de planeación, en esta evidencia, vamos a subir la fase de análisis y la fase de planeación. Entonces, para que podamos cumplir como con el cronograma de actividades y podamos avanzar en la parte contable, lamentablemente la anterior semana no nos pudimos reunir, pero la idea, chicos, es que de aquí en adelante podamos reunirnos 2 veces en la semana, ¿sí? Entonces nos vamos a reunir 2 veces en la semana a las 7 de la noche. Yo les voy a indicar en el link de los anuncios 2 días antes cuando nos vamos a conectar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. A las 7 de la noche. Entonces yo les voy a por el grupo de WhatsApp cuáles son los días. Voy a organizar el cronograma de tal forma que nos queden los mismos días a la misma hora para que ustedes se puedan programar. ¿Listo? Eso con respecto a la parte técnica, ¿cierto? Que es la parte de contabilidad. También van a haber matemáticas con la instructora, matemáticas, miramos acá a ver si ya me cargó. Los instructores que hacen parte de la fase de planeación. Es que, bueno, matemáticas lo van a ver con el profesor Carlos Alberto, y la parte de derechos humanos con la instructora Marcela. ¿Sí? Ella es la que se va a encargar de ver toda esta parte de derechos humanos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué más quería comentarles? Bueno, cuéntenme, no sé, cómo les ha ido con el tema de los correos. ¿Ya contamos con los correos? Levantamos la manita y damos la palabra. ¿Listo? Bueno, Eugenia. Profe, mi caso terrible. Yo fui quien le escribió ayer por el grupo que aunque me llegó el correo ya institucional, pues donde me decían que me habían activado el nuevo Soy Sena, no me dejaba ingresar, que en la plataforma aparece el anterior correo, que mandamos, pues que hablamos de la PQR, que llamamos a la línea y mandamos el correo a coordinación académica y soporte, pero sí me preocupa un montón porque no veo como luces de una solución cercana. Sí. No, yo pienso que nos va a tocar pedir al CIDE que por favor nos autoricen de alguna forma que nos dejen pedir esas licencias con los correos personales de los aprendices.
porque la verdad hay muchos que no han podido acceder a ese correo Soy Sena. Y si ustedes se dan cuenta, yo he enviado los correos, he hecho la gestión, pero igual es como dar vueltas en círculo y no podemos solucionar nada. A la fecha de los que se encuentran conectados, bueno, tenemos 22 aprendices conectados. ¿Quiénes tienen el correo activo Soy Sena? Por favor, levantemos la manito. Ok, 8, 9, 12. Ok, 14, 15. ¿Alguien más tiene activo el correo? Ok. Profe, O sea, buenas noches. buenas noches. Profesora, le quería hacer una consulta. Yo ya tengo el correo de Soy Sena, pero entonces tengo el correo de usuario, pero me dice que la contraseña me la da usted. No, no, esa se la tienes que asignar tú. Ya, porque, o sea, estoy en Sigo, ¿En Sigo? no sé, estaba viendo lo del Sigo y ahí algo decía como que tenía que ir con una clave que me diera usted, o un Bueno, permiso de usted. bueno, chicos, les aclaro para de pronto aquellos que todavía no tienen. Listo, muchísimas gracias, bajamos las manitas. Es importante aclararles, chicos, que una cosa es su correo institucional y otra cosa es la licencia que nos ofrece el SENA para el manejo de este técnico, ¿sí? La licencia de SIGO, pero la licencia de SIGO nos la otorgan siempre y cuando tengamos el correo institucional, ¿sí? Si tenemos el correo institucional, pues no nos la van a dar, ¿sí? Y por eso yo siempre les pregunto, venga, todos ya tenemos el correo, porque es que si no lo tenemos todos, entonces unos pueden acceder y otros no. Y la idea es que todos podamos acceder. Yo no les doy ninguna clave, yo no les doy ningún acceso. Directamente cuando tengamos los correos del SENA institucionales, ellos envían un correo, les envían un correo diciéndoles que estas son las credenciales para poder ingresar a SIGO. Sí, yo no se las doy, chicos. Entonces, no sé, voy porque me preocupa, bueno, ¿quién tiene? Diana, tienes la manita levantada todavía. Me preocupa que de los participantes que tenemos acá, de los que se encuentran conectados, pues hay una gran mayoría que todavía no cuenta con su correo, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo hacemos la gestión para poder pedir que nos dejen acceder a hacer licencias a través del correo personal de cada uno de ustedes. ¿Listo? Más sin embargo, voy a volver a hacer la tarea, voy a volver a hacer la encuesta para que ustedes me digan quiénes cuentan con el correo SENA y quiénes no. ¿Listo? Y lo mismo, voy a colocarles un drive en el WhatsApp donde ustedes van a diligenciar una información escribiéndome el correo que ya tienen asignado. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso con respecto a sí. Y bueno, qué más preguntas tenemos antes de que empecemos en materia con nuestro tema contable? Profe, en mi caso, pues teóricamente yo ya tengo el correo, lo que no tengo es como el ingreso. Entonces en el Drive pongo el correo que me enviaron, aunque todavía no tenga el ingreso, o esperamos a que lo solucione por si hay algún cambio. Me escribes ahí entonces una observación. Me dice, cuento con el correo, pero todavía no tengo acceso. Perfecto, gracias. Porque pues igual cuando les llegue el acceso de la licencia de SIGO, ¿cómo van a ingresar? ¿No ven? Esa es la cosa, que les llega toda la información ahí al correo.
Bueno, chicos, entonces, bueno, ya entramos en materia. Ahí estoy compartiendo materia, ahí estoy compartiendo pantalla. Vamos a hacer un recorderis muy rápidamente de lo que hemos venido hablando durante las sesiones, ¿cierto? Es importante que tengamos claro, y vuelvo y les recalco, el tema de la naturaleza de las cuentas. Voy a quitar acá la cámara para que no nos genere interferencia con la... ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, vamos a hacer un recorderis que vimos, que es activo, que es pasivo, que es patrimonio, ¿cierto? ¿Qué más hemos visto? Hemos visto la naturaleza de las cuentas, hemos visto la ecuación patrimonial, ya sabemos a cada código a qué cuenta pertenece, ¿cierto? Por ejemplo, ya sabemos que el código 3, ¿a qué corresponde, Carolina Ospina? El código 3, ¿a qué código corresponde? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda? ¿A patrimonio? Patrimonio. Exactamente, patrimonio. Y el 5, ¿Gastos? Gastos. exactamente. Y también sabemos que los activos son de naturaleza ¿qué? ¿Débito? Débito. Exactamente. Entonces, ya teniendo claros estos conceptos de la naturaleza de las cuentas, ¿están viendo mi pantalla? Chicos, No, profe, no sabe. No se ve. Vamos a permitirles. Bueno, Nicole tiene la manito levantada. Señora. Profe, qué pena la clase de la vez pasada, la última que tú hiciste. ¿Esa la vas a subir? Esa está en la plataforma. Y estas, todas las vas a subir. Esta también, ¿sí? Sí, claro. Sí, señora. Vale, Estas, muchas gracias. estas a diferencia de las que quedaban en Sayuna, estas quedaban de una vez. En cambio, estas sí me toca guardarlas y subirlas. Entonces yo se las comparto ahí en Sayuna. ¿Listo? Si dado caso no pueda subirla o algún inconveniente, yo trato de compartirlas entonces por el WhatsApp para que las tengan ahí en el repositorio. ¿Listo? Bueno, entonces, repaso. Entonces, ya sabemos cuáles son la naturaleza de las cuentas, ya sabemos también que dentro de la contabilidad manejamos la partida doble, también sabemos cómo está compuesta la ecuación patrimonial, ¿cierto? También sabemos cuáles son los estados financieros bajo NIF, ¿cierto? Los que hacen parte de los estados financieros de NIF que ahora manejamos. Antes manejábamos unos estados financieros básicos, pero ahora toda la contabilidad se maneja bajo NIF, ¿cierto? También sabemos cuál es la diferencia entre los costos y los gastos y también vimos el tema de los impuestos, ¿cierto? Entonces vimos la retención en la fuente, vimos... ¿Y ustedes creen que la retención en la fuente está bien vista como un impuesto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿La retención en la fuente se considera un impuesto? No, profe. No, ¿cierto? Porque la retención es
un anticipo, ¿cierto? Un anticipo de la retención en la fuente. También vimos la retención de IVA, ¿cierto? La retención de IVA, y dijimos que la retención de IVA hacía parte del anticipo, un cobro anticipado del IVA, y que la retención de ICA hace parte de un cobro anticipado del impuesto de industria y comercio. Entonces, es muy importante, chicos, que dentro de la contabilización de cualquier hecho económico dentro de nuestra empresa, tengamos presente cómo saber a quién le debo yo realizar retención en la fuente, ¿cierto? Retención en la fuente, o sea, qué impuestos, qué retenciones, qué cobros anticipados yo debo efectuar en una compra y en una venta. Entonces, vamos a explicar, vamos a explicar y vamos a revisar cómo se realizaría esa contabilización de una compra o una venta, dependiendo el régimen al que yo le vaya a comprar y vender. Entonces, como ustedes bien saben, chicos, acá nosotros también hablamos del régimen del impuesto a las ventas y dijimos que a través de un ejercicio íbamos a entender todo este proceso de los no responsables de IVA, de los responsables de IVA, ¿cierto? Y vamos a entender cómo íbamos a aplicar esos anticipos, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice esta tablita? Me dice que a través de la responsabilidad nos dice acá que contabilización entre contribuyentes. Nos dice que dependiendo el tipo del contribuyente al que yo le vaya a comprar o a vender un bien, asimismo yo sé qué tipo de retención le debo aplicar. ¿Listo? Entonces, pila, chicos, muy pendientes. Entonces voy a abrir aquí por acá un Excel. Por acá voy a abrir un Excel para que empecemos a hacer unos ejercicios muy sencillos. Entonces, ¿qué me dice esta tablita? ¿Qué me dice esta tablita? Esta tablita me dice, esta tablita me dice que dependiendo el régimen, asimismo, yo voy a aplicar la retención. Entonces, hoy vamos a aprender cómo sabemos que a quién le debemos hacer las retenciones. Vamos a revisar también qué tipo de retenciones hay, cuáles son las bases y también vamos a mirar el tema de la retención de ICA, ¿cierto? Que ya sabemos que la retención de ICA corresponde al cobro anticipado del impuesto de industria y comercio. Entonces, en el registro de las transacciones contables, el que siempre establece cuáles son las retenciones que se van a practicar, por decirlo así, el que manda es el que compra, ¿cierto? El que compra. Entonces, el que compra es el que dice cuáles son las retenciones que van a aplicar. Dentro de nuestro sistema tenemos... Profe, Sí, señora. profe, perdón que le interrumpa. Me salió un mensaje, verifique por favor si la grabación se detuvo. Ay, Dios. Pues no sé, me salió un mensaje que dice que se detuvo la grabación. Pero yo le digo exactamente lo que decía, yo le pongo en pantalla eso. No, mira que ahí está grabando. Me dice, Dice se que- han detenido la grabación y la transcripción. No, pero bueno, gracias, pero ahí está grabando. Vale. Muchísimas gracias por tu información. Entonces estábamos acá en la diapositiva. Entonces existen varios tipos de contribuyentes y dentro de esos contribuyentes
o tipo de régimen al que pertenece cada contribuyente, que son el no responsable de IVA, el responsable de IVA, el gran contribuyente y el gran contribuyente autorretenedor. Entonces ya sabemos que los no responsables de IVA pueden ser personas naturales, ¿cierto? Pueden ser personas naturales que no están obligados a facturar el IVA, ¿cierto? A discriminar el IVA. Entonces, ellos dentro de su contabilidad, ellos no llevan el IVA discriminado, ¿cierto? Por ejemplo, si ellos hacen estos no responsables de IVA, si realizan una venta y la venta es por 1,500,000, ellos la registran por 1,500,000, no lleva IVA, ¿cierto? Mientras que los responsables de IVA, ellos sí discriminan el IVA. ¿Y quiénes son responsables de IVA? Responsables de IVA son algunas personas naturales que al cumplir por ciertos topes, entonces ellos se vuelven responsables de IVA. Lo mismo que las personas jurídicas. Entonces, absolutamente todas las personas jurídicas son responsables de IVA, chicos, responsables de IVA, y por ende ellos tienen que pagar el IVA, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir de los responsables de IVA? Que los responsables de IVA son declarantes de renta, absolutamente todos, todos, todos. Si ustedes en algún enunciado o en alguna factura encuentran que Pepito Pérez, persona natural responsable de IVA, ustedes automáticamente saben que esa persona es declarante de renta, ¿cierto? ¿Y por qué es importante saber estos regímenes cuando tienen que declarar renta o no? Porque cuando ingresamos acá dentro de la tabla de retenciones a fuente 2025, miramos si esta ya está actualizada. Miramos una que esté. Tabla de retención en la fuente. Esta página, chicos, es súper chévere porque tiene una cantidad enorme de ayudas, y se las voy a compartir acá por el chat para que ustedes la tengan en cuenta. Es muy chévere, para que ustedes se actualicen, para que lean. Bueno, acá se las voy a compartir. Entonces, me dice que la tabla de retención, por acá la vamos a descargar, tuvo una modificación el 1 de junio del 2025. ¿Y qué modificaciones tuvo? Que bajó las bases de retención, ¿sí? Voy a ver si me deja por acá descargar una tablita para que la podamos revisar. Tabla. No me deja descargar una tabla de retención. Tabla de retención. Ah, mire, sí, acá está. Esa página es súper chévere, chicos. Se las recomiendo. Entonces, miren, ¿por qué es importante? Acá, estaba acá. Entonces, ¿por qué es importante tener claro, chicos, cuando un tipo de régimen es responsable de IVA, es declarante de renta o no? Porque dentro de nuestra tabla de retenciones, ellos discriminan cuándo son declarantes de renta y cuándo no. Entonces, si yo como persona natural soy no responsable de IVA, yo sí puedo ser declarante de renta o no, ¿cierto? Pero si yo soy responsable de IVA,
Yo siempre tengo que ser declarante de renta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una compra general, el cuadrito de la retención me dice, venga, la retención que usted va a efectuar, usted se lo va a hacer a un declarante de renta o a una persona que no declara renta. Entonces, ¿yo cómo sé que una persona que corresponde al régimen no responsable de IVA es declarante de renta o no? ¿Ustedes qué creen? Si, por ejemplo, yo estoy registrando a esta persona, la estoy registrando en mi sistema contable y estoy haciendo la parametrización en el sistema, ¿ustedes qué creen que mediante qué documento yo sé que Pepito Pérez, no responsable de IVA, es declarante de renta o no? En el RUT. ¿Cuál es el documento que ustedes le pedirían? ¿La cédula o qué documento? RUT. Profe. ¿Qué documento le pedimos a Pepito Pérez, chicos? El RUT. El RUT. ¿Quién me dice? Riaza. No me digan, Profe, no me yo creo digan que que no se nos está durmieron, escuchando. chicos. No nos está Profe, el escuchando. RUT. El RUT, profe. ¿Nadie? ¿Qué Las documento facturas de solicito compra. para saber si una persona natural es declarante de renta o no? Diana alzó la mano y se arrepintió. El RUT, El profe. RUT. Bueno, profe, no nos escucha. Creo que no nos está Qué escuchando. raro. Mire que no los escucho. Alguien abra el micrófono y hable, por favor. Hola, Hola. profe. Hola, profe. Le estamos respondiendo varios, le hemos contestado. Ay, Dios, ¿qué pasó y por qué no los escucho? Venga, Sebas, active Algunas personas de este chat. Ve, qué raro. Ya vengo que llegó Rodel. Ahora sí. Pero mire que no los escucho, chicos. Hola, No los profe. escucho. ¿Qué será? ¿Qué habrá pasado? Ay, Dios. Profe, estamos hablando los demás y nos escuchamos entre nosotros. Los demás no, pero yo no los escucho, imagínese eso. No los escucho. Eso sería porque la última persona que habló me dijo que lo de la grabación, pero no sé qué pasaría. Espérenme un momento. Denme un segundo, me voy a retirar y vuelvo e ingreso a ver si puedo escucharlos, porque no me gusta quedarme hablando sola. Denme 2 minutos. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí, profe. Profe, señora. No sé por qué no los escuchábamos. Y yo pensando que como así que si se habían dormido. No. Profe, la escucho, pero ya no se le ve la pantalla que está compartiendo. Ya vuelvo nuevamente a compartirla. Ok, ya sé. Listo. Qué vergüenza con ustedes. Yo peleando, no, pero es que porque se quedan callados. Bueno, listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, ya dijimos que el root, ¿cierto? El root. Entonces, Sí, señora.
En el RUT, chicos, en el RUT encontramos toda la información de las personas, de los contribuyentes, ¿cierto? Entonces, en el RUT va a aparecer un código donde me dice, ah, sí, claro, Pepito Pérez es declarante de renta, ¿cierto? En el caso que no me, en el caso que no me diga en la factura, pues entonces yo tengo que solicitar el RUT para saber si Pepito Pérez es declarante de renta o no. Porque definitivamente, pues así yo sé qué clase de retención le tengo que efectuar. Por eso es importante que tengamos súper claro, chicos, cuando una persona, tanto natural como jurídica, es declarante de renta. Entonces, repito, las personas que pertenecen, que tienen el régimen como no responsables de IVA, pueden ser declarantes o no declarantes de renta. Mientras que los responsables de IVA, o sea, todas las personas jurídicas y algunas personas naturales, son declarantes de renta. O sea, eso no les quepa la menor duda, es así. Y los grandes contribuyentes, por supuesto, ¿no? Solamente que ellos tienen la calidad de grandes contribuyentes porque así lo asigna la DIAN. Entonces, la DIAN, mediante una resolución que saca cada año, ellos dicen cuáles son los grandes contribuyentes y los grandes contribuyentes autorretenedores. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, para poder efectuar las retenciones dentro, vamos a hacer dos ejercicios, uno con una compra y uno con una venta. Entonces, si yo digo que realizo compra a Almacenes Éxito, bueno, primero yo debo establecer qué tipo de régimen soy yo, ¿cierto? Yo como comprador, yo como empresa. Entonces, ustedes siempre deben conocer qué contribuyente es su empresa, ¿cierto? Porque dependiendo qué tipo de régimen corresponde su empresa, asimismo, ustedes van a efectuar la retención y les van a efectuar la retención. Entonces, nos vamos a poner en la calidad de responsable de IVA, ¿cierto? Que en el ejercicio que vamos a desarrollar también el ejercicio, la empresa es responsable de IVA. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy responsable de IVA. ¿Qué significa? Significa que yo pago IVA, ¿cierto? Que declaro IVA y también significa que soy declarante de renta. Listo. Este soy yo. Entonces ahora digo, ya sé en qué calidad de régimen, en qué régimen está la empresa en que yo trabajo. Ahora bien, yo digo, bueno, te voy a comprar, le compro a, vamos a decir que a Almacenes El Gusto, responsable de IVA, le compro Almacenes El Gusto responsables de IVA, 150,000 pesos en mercancía, IVA incluido, ay no mentiras, pero ya les digo el valor, IVA incluido a crédito.
a crédito, me van a dar crédito, ¿cierto? Lo que significa que como es una compra, es un valor que yo voy a quedar pendiente por pagar, entonces debo generar una cuenta por pagar, ¿listo? Entonces, ¿qué digo? Entonces, como es, vamos a cambiar el valor porque este valor no nos va a dar base para retención. Entonces digo que son 15 millones. Compro mercancías por 15 millones. Entonces acá escribo compra de mercancía. Después nos preocupamos por los códigos. Hoy vamos a aprender cómo se aplican las retenciones. Entonces, compra de mercancías. Entonces yo estoy diciendo que estoy comprando mercancías por 15 millones IVA incluido, ¿cierto? Entonces, primer punto que yo debo tener en cuenta es que dentro de esta transacción yo debo discriminar el IVA, ¿cierto? Va la compra más el, y aparte va el IVA, ¿cierto? Otro punto que yo debo tener en cuenta es qué retenciones le voy a efectuar a Almacenes El Gusto, teniendo en cuenta que ellos son responsables de IVA. Vamos a decir también que están ubicados en Bogotá, que es importante que lo tengamos en cuenta. Están ubicados en Bogotá y yo también estoy ubicada en Bogotá. ¿Cierto? Entonces, mi empresa, esta que soy yo, también estoy ubicada en Bogotá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a revisar? Voy a revisar mi tablita. Si ustedes se dan cuenta, en este lado dice compras, dice hace la retención y efectúa el pago. Y acá dice vendedor, quien le practican la retención en la venta, ¿cierto? Quien le practican la retención en la venta. Significa que la persona, nosotros que estamos acá, ¿cierto? Que somos los que compramos, somos los que decimos cuáles son las retenciones que vamos a efectuar, ¿cierto? Entonces, esto es como una matriz. Ustedes se van a ubicar dónde está el comprador y dónde está el vendedor y dónde está el punto donde se corten. Entonces, ahí vamos a saber cuáles son las retenciones que vamos a efectuar. Entonces, ¿quién es el comprador? Un responsable de IVA, ¿cierto? Espera a ver si yo puedo conseguir acá como una flechita o algo para poner acá. Bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos un responsable de IVA, ¿cierto? ¿Y quién es el comprador? Otro responsable de IVA. Entonces, acá estamos. ¿Y dónde se cruza esta matriz? Esta matriz se cruza acá, ¿cierto? Mire, acá se cruza. Ay, mentira. Mire que no me dejó pegar esto. Ay, Dios. Bueno, vamos a hacer otra estrellita. Entonces, acá se encuentran, ¿cierto? Entonces, acá ubicamos el vendedor y acá ubicamos el comprador. Entonces, es acá donde se cruza. ¿Y qué me dice? ¿Qué me dice? Me dice, ok, como el que compra es un responsable de IVA y el que vende es otro responsable de IVA, entonces yo debo hacer retención en la fuente. Ok, listo, debo hacer retención en la fuente. Y me dice que también debo hacer retención de ICA. Esta retención de ICA, chicos, depende de muchos factores. En muchos lados dice que la retención de ICA solamente se debe efectuar si el comprador y el vendedor se encuentran en la misma ciudad, ¿cierto? Hay otros que dicen no, o sea, si por ejemplo el que compra está en Barranquilla y el que vende está en Colombia, está en Bogotá, entonces no se le efectúa retención. Pero eso depende, chicos, del estatuto tributario de cada municipio, ¿sí? Eso nos toca estudiarlo y nos toca verificar
cuáles son las reglas que ellos tienen para la aplicación del RETEICA. Porque recordemos que el RETEICA es un impuesto ¿qué? Municipal. 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 Yo pensé que se nos había dañado otra vez el micrófono. Municipal. Por ende, pues nosotros debemos verificar si en el municipio que yo estoy establece que para poder hacer retención de ICA, el comprador y el vendedor deben estar en la misma ciudad, ¿sí? Que es el caso que vamos a desarrollar. Así lo vamos a aplicar en los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces, por eso yo les decía que Almacenes El Gusto se encuentra ubicado en Bogotá. Significa que para esta compra ya determiné, chicos, que voy a efectuar retención en la fuente y retención de ICA. Entonces, ¿cuáles son los impuestos, los anticipos que voy a hacer? Voy a hacer retención, rete fuente y rete ICA. Listo. Entonces, la compra, el IVA, voy a aplicar retención en la fuente y voy a aplicar retención de ICA. ¿Qué otro factor debo tener en cuenta dentro de esta transacción? Que voy a registrar una cuenta por, es una compra, es una cuenta por pagar, ¿cierto? ¿Sí? Sí, por ¿Están de ese crédito. acuerdo? Sí, señora. Exactamente. O le podemos llamar también proveedores porque es de mercancía, ¿cierto? Bueno, entonces acá tengo débito y crédito. Rate de fuente. No, el cuadro. No sé. Señor, pregunten. Listo. Entonces, ya sé que en esta transacción voy a hacer retención en la fuente y retención de ICA, ¿cierto? Entonces, fíjense que ese fue el primer paso. Entonces, el primer paso fue verificar qué retenciones voy a practicar. Voy a practicar o me van a practicar, ¿cierto? Listo, eso fue lo primero. ¿Y eso cómo lo hicimos? En esta tablita. Lo segundo que yo voy a verificar es la tabla de retención. Esta tabla de retención que tengo acá. Entonces yo digo, bueno, como esta transacción que tengo acá corresponde a una compra, ¿cierto? Y yo ya sé que Almacenes El Gusto es responsable de IVA y es una persona jurídica, entonces yo ya sé que él es declarante de renta, ¿cierto? Entonces digo, ok, Almacenes El Gusto es un responsable de IVA, declarante de renta. Entonces, ahora digo, ¿qué clase de retención tendría que aplicarle? Entonces, yo estoy comprando mercancías. Entonces, me voy acá a mi tablita. Yo digo, bueno, ¿por qué será? ¿Por honorarios, por servicios? Mire, acá están las compras, ¿cierto? Por compras. Entonces, ya sé que Almacenes El Gusto es declarante de renta, por ende, chicos, la retención que yo voy a efectuar es del 2,5%, ¿cierto? Del 2,5%. Pero también dentro de esta tabla me dice, usted tiene que determinar la base. Esta es la base mínima de la retención, de la compra que usted debe efectuar para poderle hacer retención en la fuente. ¿Qué significa esto? Que si nosotros Almacenes El Gusto no hubiéramos hecho una compra por 15 millones de pesos, ¿cierto? Que esos IVA incluido tendremos que ahorita discriminar el IVA. Nosotros tendríamos que hacerle o no retención en la fuente, ¿sí? Entonces, fíjense que
estos 15 millones es superior a la base mínima. Si esta compra fuera de 150.000 pesos, iba incluido, ustedes ya dicen, no, no porque es que el valor está por debajo de la base mínima. Entonces, ¿cuál es el segundo paso que debemos determinar? Si cumple la base para retención. Tercero, debo determinar cuál es la tarifa, ¿cierto? La tarifa de la retención. Entonces, listo, ya determiné que la tarifa es de... No, primero deberíamos determinar la tarifa, ¿cierto? O sea, es como al contrario. Primero deberíamos determinar la tarifa. Y después la base. Fíjense que lo primero que nosotros analizamos, dijimos, bueno, este ciudadano, esta empresa o este tercero, este Almacenes del Gusto, ¿es declarante de renta o no? Entonces dijimos, sí, es declarante de renta. Ah, ok. O sea que nos toca aplicarle el 2,5. Y después dijimos, ¿cumple con la base? Ah, sí, cumple con la base, o sea, es superior a los 498.000 pesos. Estas bases la bajaron, porque antes estaba más alta, pero las bajaron. En julio hicieron una reforma, una resolución y cambiaron estas bases. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que voy a efectuar una retención en compras del 2,5%. Listo. Entonces empiezo a contabilizar. Entonces yo digo, bueno, una compra es, en este caso es una compra de mercancías, corresponde a un activo, ¿cierto? Que es por allá de la cuenta 15. Entonces yo digo que la compra corresponde a 15 millones de pesos, pero resulta, chicos, que esto es IVA incluido. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo que estos 15 millones los divido entre 1,19, ¿cierto? Y el valor de mi compra efectivamente es de 12.605.000. Y el IVA corresponde al valor de la mercancía por el 19%. Listo. Entonces, este es el valor del IVA. Entonces, ¿ahora qué digo? Digo, bueno, voy a aplicar la retención en la fuente, que en este caso la tarifa es del 2,5%. Entonces, ¿dónde voy a registrar esta retención en la fuente? La voy a registrar en el crédito, ¿sí? Fíjense que la retención en la fuente en las compras es crédito. ¿Por qué? Porque es un valor que yo le voy a retener a la persona que le compro para pagársela a la DIAN. ¿Cierto? Entonces, como se constituye ya como una cuenta por pagar a la DIAN. Fíjense que hay una partecita que yo le tengo que pagar al proveedor, pero hay otra parte que yo le voy a descontar a Almacenes El Gusto y se lo voy a pagar a la DIAN, para que él más adelante allá, cuando vaya a presentar su renta, pueda cruzar lo que yo ya le pagué a la DIAN, ¿cierto? Lo que le aboné a la DIAN contra lo que a él realmente le toca pagar, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo? La retención de la fuente corresponde al valor de la compra por el 2,5%. Listo, ese es el valor que le voy a retener. Y lo registro en un crédito porque es una cuenta por pagar. Es una cuenta que se constituye por pagar. Es un pasivo. Y los pasivos se registran en el crédito, aumentan en el crédito.
Ahora me voy a calcular la retención de ICA. Entonces, en la retención de ICA, lo que digo es que voy a calcular, bueno, digamos que esta retención sea del 11,06. Voy a enviarles una tabla. Bueno, no sé qué me escriben acá, ¿qué pasó? Profe, ¿qué pasó? Ya estoy en Teams. ¿Será que no hemos aceptado acá al compañero? No, pero ahí no hay nadie pendiente. Bueno, entonces voy a mostrarles una tabla de retención que corresponde a las tarifas de ICA de Bogotá. Acá yo tenía por acá, ya les muestro. No, no. Ya les muestro cuáles son las tarifas del ICA de Bogotá. Y si ustedes se ponen en la de revisar, discúlpeme, le contestamos acá a un compañero, si la puede enviar, me dieron con la fórmula, pero la puedo solicitar, profe. Disculpen acá, profe, ¿qué pasó? Bueno, no sé qué pasó con él. Que dice que qué pasó. Bueno, por favor, alguien, eso, Eugenia, muchísimas gracias por enviarle el link. Listo, gracias. Entonces, chicos, en esta tabla que tenemos por acá, sí, creo que es esta. Acá, esta. Entonces, fíjense que depende de la actividad económica, mi actividad económica, asimismo, yo tengo una tarifa de retención de ICA, pero esta tarifa de retención de ICA corresponde, chicos, a la tarifa por 1000, como decir, el 4 por 1000. En este caso, la retención de ICA corresponde por cada 1000 pesos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir que me dedico al comercio por mayor de productos cosméticos y de tocador, o bueno, sí, digamos que esa es esa también es mi actividad. Entonces, ¿qué hago? Voy a aplicar el 11,4 por 1000, ¿cierto? Entonces acá en el ejercicio que estamos desarrollando, lo que voy a decir es que voy a retener sobre la base, ¿cierto? Sobre el subtotal por el 11,04 dividido 1000. ¿Sí? Esa es la retención que yo voy a aplicar. ¿Y cuál es lo que yo quedo pendiente por pagar? Pues lo que quedo pendiente por pagar sería la suma de la mercancía más el IVA, menos la retención en la fuente y menos la retención, ¿cierto? Entonces, ese es el valor que corresponde a proveedores. 14.545.000 y las retenciones son las que yo le voy a cancelar a la DIAN, ¿cierto? Listo. Entonces, esa es mi contabilización. Vamos a hacer la misma contabilización. Recuerden que en este caso, ya miramos acá qué está pasando. Marta. No sé, ¿será que los está sacando de la sesión? Bueno, no es raro. Listo. Entonces, en este caso, fíjense que este caso fue una compra, ¿cierto? Compra de mercancía. Pero ahora vamos a hacer el ejercicio, entonces con una venta de mercancía.
con una venta de mercancía y lo vamos a hacer con los mismos protagonistas de este ejercicio, ¿cierto? Entonces, responsable de IVA le está vendiendo, responsable de IVA le compra a almacenes. En este caso es responsable de IVA le vende. Vamos acá a colocar el enunciado en la venta. Ay, Dios, espera. Insertar. Listo, entonces este es el enunciado de la compra y acá vamos a colocar el enunciado de la venta. Entonces decimos que responsable de IVA le vende a almacenes el gusto de esto. Entonces, ¿qué decimos? Entonces decimos que corresponde a la venta de mercancías, ¿cierto? Al IVA. Y nos vamos otra vez al cuadrito. Entonces, otra vez. ¿Quiénes? Fíjense que son los mismos actores, ¿cierto? Entonces acá dice vendedor responsable de IVA y el comprador responsable de IVA. Pero fíjense que en este caso, el que me está vendiendo, en este caso el que está vendiendo, me va a hacer un anticipo de estos impuestos, ¿cierto? Y lo vamos a registrar. Entonces, anticipo de retefuente. Bueno, sí, son las mismas retenciones, ¿cierto? Entonces, de retefuente. Y lo mismo de reteica. ¿Cierto? Porque en este caso, si ustedes se dieron cuenta, esto se constituía como una cuenta por pagar a la DIAN, ¿cierto? Esto se lo vamos a pagar. Una cuenta por pagar a la DIAN. Mientras que aquí vamos a registrar ahora la venta. Entonces acá decimos débito y crédito. Listo. Entonces ya sabemos que las ventas hacen parte de qué grupo, de la cuenta 4, ¿cierto? De ingresos. Y esas ventas, chicos, esas ventas, ¿de qué naturaleza son? ¿Débito o crédito? ¿A dónde las registro? ¿Crédito? Crédito. Exactamente. Entonces ya sabemos que la venta corresponde a los 12 millones y que el IVA corresponde a los 2.394.000. Pero resulta que en este caso ya no lo voy a registrar como un pasivo, ¿cierto? Sino que lo voy a registrar como un activo y lo voy a registrar en el débito. Entonces acá ya sé cuáles son las retenciones que voy a practicar. Entonces ya sé cuáles son las retenciones que me van a practicar. Entonces yo qué digo acá, digo más es la base por el 2,5%, el ICA más la base por 11,04 dividido 1000. Y en este caso, fíjense que aquí era proveedores, acá voy a decir clientes, ¿cierto? Porque estoy diciendo que es una venta que estoy registrando. Entonces digo, más el valor de la mercancía más el IVA, menos el anticipo de retención en la fuente, menos
el anticipo de retención de ICA, ¿cierto? Significa que en la venta me quedan debiendo 14 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, fíjense que hay una contrapartida en el registro de cómo registro, chicos, una compra y una venta. Entonces, fíjense que en este caso, estas retenciones que yo voy a efectuarle a Almacenes El Gusto, se constituyen en una cuenta por pagar que le voy a pagar, bueno, se lo voy a pagar, la retención en la fuente se la voy a pagar a la DIAN, mientras que la retención del ICA, pues se la voy a pagar al municipio, ¿cierto? Al municipio. Listo. Mientras que en la venta, fíjense que aquí se constituye, cuando Almacenes El Gusto lo vaya a registrar, pues ellos van a registrar esto, lo van a registrar como una cuenta por pagar, ¿cierto? Pero nosotros, en este caso, lo registramos en un activo, ¿cierto? Como un anticipo. ¿Por qué significa un anticipo? Que nos descontaron esta retención por concepto de esta venta. Entonces, al terminar el periodo, lo que yo hago es que yo le digo, venga, Almacenes El Gusto, por favor, certifíqueme esto que me descontó para yo poderlo descontar de mis impuestos. ¿Listo? Y así se registra, chicos, dependiendo el tipo de contribuyente que sea, yo voy a registrar, las transacciones. Entonces, vamos a ver, ya sabemos y ya tenemos claro cómo lo vamos a contabilizar dependiendo del régimen. Ahora lo vamos a hacer con un contribuyente, con un régimen que es gran contribuyente. Si ustedes se dan cuenta acá, el gran contribuyente, cuando realiza compras a un responsable de IVA, debe hacer todas las retenciones. ¿Sí se dan cuenta? Debe hacer retención en la fuente, rete ICA y rete IVA. Entonces ahora vamos a cambiar acá el papel y vamos a decir, hacer acá el mismo ejercicio con ayuda de ustedes que me van a ayudar allá desde sus casitas para mirar si entendimos dónde yo soy gran contribuyente. Gran contribuyente. Listo. El que compra es gran contribuyente. Entonces voy a registrar ahora la compra de mercancías. Entonces, ¿qué digo acá? Digamos que manejemos los mismos valores para que no nos enredemos. Con la diferencia que aquí yo voy a agregar que tengo que hacer. Entonces, fíjense que dice acá que el gran contribuyente le compra, el gran contribuyente que es el que compra, le compra Almacenes El Gusto, que es responsable de IVA. Entonces, me voy acá otra vez a la tablita. Gran contribuyente, que es el que compra, y responsable de IVA, que es el que vende. Entonces, ¿qué digo? Que tengo que hacer retención en la fuente, retención de ICA y retención de IVA. ¿Cierto? Ya determinamos cuáles son las retenciones que voy a practicar. O sea, ya sé que en este caso, Profe, qué pena, es que en la tabla yo veo que los dos deberían de ser gran contribuyente para retenerle el IVA. no, mira, el comprador es gran contribuyente
y el vendedor es responsable de IVA. Ah, sí, ya. Ujú. ¿Sí se ven mis estrellitas? Sí, señora, sí, ya la- Es que debí colocarlas como de otro color para que se distinguieran. Yo creo. Listo. Entonces fíjense que aquí, en este caso, digo, gran contribuyente le compra a responsable de IVA, tiene que aplicar retención en la fuente, retención de ICA y retención de IVA. Entonces, mismo ejercicio, ¿cierto? Entonces dice que voy a aplicar retención de IVA. ¿Qué significa? Que tengo que multiplicar ¿qué valor por el 15%? ¿El de la compra? Sí, el de la compra de la mercancía. Sí, los 12 millones. ¿Por qué? Porque si es la retención del IVA, ¿por qué lo voy a aplicar sobre los 12? ¿No debería ser sobre el IVA? De los 15 millones, ¿no? No. Si la O sobre... retención, si la retención del IVA es un anticipo del IVA, ¿por qué lo debo hacer sobre todo el valor de la compra? Sobre el sería IVA, sobre el profe. Sobre IVA, el sí. Sobre el exactamente. IVA, no sobre la compra de mercancía. Exactamente. Entonces, por el 15%, ¿cierto? Entonces, este valor también se lo voy a pagar a la DIAN, ¿cierto? Los 359.244. Entonces, fíjense una cosa importante, chicos. Cuando no se cumple la base establecida para poder realizar la retención en la fuente, por ende, no aplica los demás impuestos. No aplica los demás impuestos. O sea, si mi compra es inferior, por acá vemos la tablita. Si mi compra es inferior a los 498.000 pesos, yo no debo efectuar retención de IVA, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Mire, acá dice la base para retención de IVA y la base para retención de IVA por servicios y compras. Si se dan cuenta que es la misma base de la retención en la fuente, entonces, por ende, aquí también aplicamos retención de IVA. ¿Qué significa? Que lo que quedo debiendo a este proveedor es, entonces, más la compra, más el IVA, menos la retención y menos el ICA y menos el IVA. ¿Listo? Lo mismo en el caso de la venta. Entonces, fíjense que acá voy a agregar, bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, en este caso, fíjense que en esta compra, en la compra que hace gran contribuyente a Almacenes El Gusto, dice que le va a hacer estas retenciones. Y en el caso, vamos a mirar acá nuevamente la cosa. En el caso, el que vende, dice que gran contribuyente le vende Almacenes El Gusto. Entonces, en este caso, Almacenes El Gusto se convierte en el vendedor, ¿cierto? O sea que es responsable de IVA. Y el comprador es el gran contribuyente. Entonces, lo mismo, aplicamos anticipo de RT IVA. Entonces, ¿cuánto es el anticipo? El IVA por el 15%. Entonces, más el valor de la venta, más el valor del IVA, menos los anticipos
de retención en la fuente, retención de ICA y retención de IVA. ¿Listo? Entonces, esta es la dinámica, chicos, que debemos tener en cuenta para poder aplicar las retenciones. Este cuadrito es fundamental que lo tengamos ahí presente en el momento de registrar las retenciones, dependiendo el tipo de régimen al que pertenece la empresa con la que yo estoy haciendo la transacción. Entonces, cuando nos vayamos allá en el ejercicio que vamos a desarrollar, fíjense que aquí siempre les va a dar las condiciones del tercero con que ustedes van a realizar la transacción, ¿sí? Por ejemplo, acá siempre les va a decir que ustedes le compran a Distripartes Norte con Nital de Bogotá, responsable de IVA. Y además también les va a dar la información clave para poder saber cuáles son las condiciones de la empresa donde ustedes se encuentran. Y en este caso, la empresa de nuestro ejercicio se llama Tecnicentros Oriente, ¿sí? Y fíjense que nos dice que Tecnocentros Oriente se dedica a la compra y venta de llantas, aditivos, lubricantes y productos afines, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que Tecnicentros se dedica a la comercialización y venta, comercialización de llantas, aditivos y lubricantes, y que su actividad es la 4530 y que es responsable de IVA. ¿Sí? Entonces, para poder, dentro de las transacciones, chicos, que nosotros vamos a registrar, siempre debemos tener presente cuáles son las condiciones de mi empresa, ¿cierto? Debemos conocer dónde se encuentra ubicado, en dónde se encuentra ubicada, cuál es el objeto social, cuál es la actividad y cuál es su tipo de régimen. Entonces, fíjense que acá le está diciendo que el tipo de régimen de la empresa es responsable de IVA. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya tenemos algunos elementos y ya podemos empezar a revisar las transacciones que realiza esta empresa. Fíjense que aquí realiza la compra dice que compra productos de consumo a distribuidora Colombia, nos dice qué tipo de contribuyente es, ¿sí? Nos dice que es gran contribuyente autorretenedor. Lo mismo en la compra de mercancías. Si se dan cuenta, siempre nos establece las condiciones en las que se encuentra la empresa a la que yo le voy a comprar para que podamos establecer cuáles son las retenciones que debemos aplicar. ¿Listo? Entonces, traten de realizar ejercicios y de entender este cuadrito. ¿Cómo actuaría si yo le comprara a un gran contribuyente? ¿Cómo sería si gran contribuyente le compra a un gran contribuyente? Bueno, hacer como el ejercicio para poder entender cómo se debe registrar, cómo se deben registrar estas retenciones entre régimen. Es fundamental, al igual que la naturaleza de las cuentas, es fundamental que nosotros podamos entender este cuadrito, ¿sí? Si no entendemos el cuadrito, volvemos y miramos y revisamos cómo podemos dejar claro la contabilización de esta parte, porque es que fíjense que esto es el pilar de lo que nosotros estamos estudiando, estamos viendo dentro de este proceso de formación. Si ustedes se dan cuenta, nuestro título del técnico que estamos estudiando es contabilización de operaciones comerciales y financieras, ¿sí? Y esto hace gran parte
de lo que diariamente se registra en cualquier empresa, que es la compra y venta no solamente de mercancías, sino la adquisición de servicios, por ejemplo, adquisición de servicios de un mantenimiento o el registro de unos honorarios, el registro de, bueno, pueden haber muchas transacciones donde siempre nosotros debemos tener en cuenta cuáles son las retenciones que debemos efectuar dentro de una transacción contable. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta, duda, inquietud hasta acá? ¿Todo no tan resuelto o todo muy confuso o todo los escucho, chicos? ¿Qué podemos hacer? Señora. Profe, ¿hay Sí. posibilidad de que usted nos comparte el archivo en Excel para así poder tener pues como las fórmulas de cómo se va sacando cada impuesto o cada retención? Sí, voy a compartirles dos archivos. Les voy a compartir por WhatsApp. Les voy a compartir este, que es donde está el cuadrito. Ah, no, se los voy a copiar acá más bien. Acá se los voy a copiar, que es la tabla, el ejercicio, y también les voy a compartir esta tablita que es la tabla del ICA de Bogotá, para que no nos vayamos a confundir. ¿Listo? Este es el ICA de Bogotá. Si ustedes son curiosos, entren dentro de cada uno de los estatutos tributarios donde se encuentran para que puedan revisar, chicos, cuáles son las tarifas del ICA. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que son completamente diferentes. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar, por favor, revisen en el transcurso de esta semana cómo nos fue con esas retenciones, si tenemos alguna duda, y tratemos de hacer por acá, a ver, de resolver algunas de estas compras que están acá en el taller. Sí, algunos puntos. Traten de, no utilicemos cuentas, no utilicemos nada, sino tratemos de dimensionar cuáles serían las retenciones que deberíamos aplicar en este ejercicio. ¿Listo? Y lo revisamos en la próxima sesión. Entonces, en la próxima sesión ya vamos estructurando y vamos desarrollando nuestro ejercicio contable. ¿Listo? No sé, ¿tenemos alguna pregunta, duda, inquietud? No se afanen si hoy no fue muy claro, ¿sí? O sea, yo no creo que uno en una sesión, en tan poquito tiempo, pueda entender unos conceptos tan complejos. Es en la medida que nosotros vamos desarrollando ejercicios donde podemos entender esta clase de conceptos. ¿Listo? Pero por supuesto que es importante que ustedes lo practiquen, o sea, tratemos de hacerlo, revisemos, miremos la tablita, miremos la tabla de retención para poder determinar y poder revisar efectivamente cómo se hacen cómo se contabilicen esta clase de retenciones. ¿Listo? Entonces, el día de hoy dejamos hasta acá, chicos, y nos vemos en la próxima sesión. Ya vamos a empezar a resolver el ejercicio. Por favor, revisen el material de los tipos de régimen, cómo se aplica la retención dentro de cada uno de ellos y pues cualquier duda, inquietud, en la próxima sesión resolvemos también las inquietudes que tengan. Listo, les voy a dejar este ejercicio que tengo lo tengo en PowerPoint para que vayan practicando. Entonces ahí pueden practicar
cada uno de los ejercicios a ver cómo lo tendrían que realizar. ¿Listo? Para que practiquemos y ya nos vayamos al ejercicio del taller y lo podamos ir desarrollando. ¿Listo, chicos? Listo, profe, todo muy claro. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, chicos, profe. entonces Muchas gracias. muchísimas gracias por su conexión, por su paciencia y cualquier cosa, pues nos estamos conversando. Ya les envío por el grupo de WhatsApp la información, ¿listo? Del PowerPoint. Importante que tengamos en cuenta hoy y creo que en la próxima sesión nos conectamos a las 8 porque es que antes tengo otro grupo, pero ya espero en la próxima semana que nos conectemos un poquito más temprano, porque pues yo entiendo que también son las 10 de la noche y nos cansamos, ¿cierto? Entonces, para que estemos activos a las 7 de la noche, nos conectamos en sesión y trabajamos 7, 8, 9 más o menos, 2 horitas en cada sesión. ¿Les parece? ¿Les parece bien que nos conectemos en el horario de las 7? Sí, profe, muy bien. Y yo creo que es mucho mejor para todos, para que no nos cansemos en la clase. A mí también me parece bien, profe. Vale, listo. Entonces les deseo un feliz fin de semana. Este fin de semana es puente, entonces para que aprovechen, descansen, pero también aquellos que tienen pendientes por ahí evidencias de la fase anterior y eso, entonces me escriben y miramos cómo podemos resolver para que las puedan entregar. ¿Listo? Feliz noche a todos, chicos. Que estén bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, Muchas profe, gracias. gracias. Muchas gracias, profe. Mi Dios la bendiga.